muchísimas gracias. Bueno, un placer estar compartiendo hoy este espacio acá y para mí también es un placer presentarles a Jorge, con quien tengo el orgullo de trabajar. Jorge es director en la universidad, así que Jorge, si querés, no sé si me estás escuchando, no te veo ahí todavía en la cámara. Yo te estoy escuchando perfectamente bien, quiero saludar a todos, saludarte y saludar a todos, y una vez más agradecer a las autoridades de la Universidad de El Salvador por esta distinción de permitirnos compartir este espacio tan relevante para la educación superior en estos momentos críticos donde estamos diseñando y construyendo el futuro. Y también felicitar al profesor Aretio por sus conceptos, porque ya se van a dar cuenta en nuestra presentación que estamos alineados en bastantes puntos de vista, en especial que el mundo ya no va a ser aquello que iba a ser. Bueno, si a ustedes les parece, ¿quieren que comencemos? Yo soy Jorge Cámpora y vamos a tratar de hacer un poco más de zoom en la autogestión emocional, porque en realidad nosotros pasamos por la experiencia de desarrollar actividades presenciales y comenzar a hacer esas actividades en forma virtual. Fue un gran proceso de aprendizaje. Tuvimos la suerte de contar con profesionales brillantes y apasionados que nos permitió crear un ámbito de excelencia para la transferencia del conocimiento. Y también tuvimos aprendizajes personales que vamos a querer con Paula, a quien quiero agradecerle muy especialmente que haya compartido este proceso de elaboración de esta presentación. Hemos tenido aprendizajes que les queremos comentar a ustedes también. La intención o nuestra intención es, en un primer término, desarrollar una visión contextual. Si bien Lorenzo ya nos anticipó algo, queremos sustentar nuestros puntos de vista en algunos hechos concretos. Y segundo, vamos a tratar de brindarles algunas herramientas que les permitan tomar más conciencia con respecto a lo que es la autogestión emocional y fundamentalmente en estos procesos de educación virtual. Por lo general los seres humanos o las personas pensamos que la emocionalidad tiene un relativo peso específico en la transferencia del conocimiento, y hay muchos reconocidos autores y pensadores que no creen en eso, creen que tienen una gran influencia, y tanto Paula Luigi como yo también lo pensamos. Por eso nos pareció apropiado en este tercer Congreso Internacional de Educación en Línea plantear esta posibilidad de análisis o este abordaje como para poder brindarles algunos tips o algunas herramientas que les permitan descubrir nuevas posibilidades. No sé si ya han usado el chat, Aide, pero me gustaría saber si los presentes me pueden poner en el chat qué les gustaría llevarse de esta conversación. ¿Qué les gustaría llevarse de esta conversación? Una palabra para no hacerlo muy largo y así lo podemos leer con Paula. Paula, ¿vos estás habilitada para correr las transparencias? Sí, sí, sí. Ok. Hola Julieta, buen día. Sí, Bueno, los que quieran pueden ponerlo en el chat, lo que nos estás sí, diciendo. el pedido es que Ahí experiencias, está. no, sí, Violeta, si yo te cuento mis experiencias seguramente no van a ser muy buenas. Voy a tratar de explicar las experiencias de las personas que hacen las cosas muy bien, como por ejemplo Aide Nieto, que está por ahí dando vueltas. Sí, algunas Herramientas, experiencias vamos a tratar de transferir, sí. Ideas que nos ordenen, sí. Karina, muchas gracias. ¿Qué más, chicos? A ver. herramientas para poder ayudar a los alumnos a gestionar mejor sus emociones, Ok, sí, señor. recursos emocionales para contemplarlos en los procesos de aprendizaje de los alumnos, Sí. herramientas para gestionar lo emocional de Consuelo, Consuelo pone Lucía, muy bueno. recursos de cómo acompañar a los estudiantes, Ok. cómo trabajar la autogestión emocional de mis estudiantes, tips para que los alumnos que estén pensando casi siempre en dejar el cursado, Me siento tan identificado con eso, es una contención permanente. Sí, dale. recomendaciones para mejorar nuestras interacciones,
herramientas para lograr equilibrio y no morir en el intento, Ok, mapa muy de bueno. ruta, también Ok, consuelo, cómo trabajar la ok. autonomía, acercarnos más a los estudiantes en la educación virtual, Bueno. autogestión emocional para docentes. Sí, Ana, algo de eso vamos a estar hablando, incluso los vamos a invitar a hacer a vivir una experiencia ya después de la mitad de la clase más o menos, que se va a desarrollar. Seguramente ustedes saben que, bueno, los que no me conocen, hablo mucho, y las señoras que están acompañándonos acá de la universidad ya lo saben, pero voy a ir rápido, así que bueno, nuestra intención es tratar de dejarles algo práctico para que les pueda ser de utilidad. Ahora, no podemos empezar a hablar de emociones si no explico o si no explicamos un poco el contexto del mundo en el que estamos viviendo para apalancar lo que planteaba Lorenzo con respecto a que el mundo ya no va a ser aquello que iba a ser. Porque si pensamos que el mundo va a seguir siendo lo que ya no es, lo que ya pasó, vamos a estar en una situación bastante parecida a la que vivió Kodak, que era una empresa de fotografías, que en el año 2012 presentó convocatoria de acreedores, porque como todos ustedes se podrán imaginar, eh, la aparición de las herramientas informáticas y de los teléfonos celulares y de las fotos digitales eh, directamente llevó a Kodak a la convocatoria de acreedores. Ahora lo interesante de esto es que los creadores de la cámara digital fueron justamente los ingenieros de Kodak. Es allí donde la primera reflexión es, estos señores algo no vieron. Y esta metáfora nos podría servir a nosotros como apalancamiento para darnos cuenta que no estamos viendo en este mundo que estamos viviendo y que nos exponga a quedar fuera, como quedó fuera Kodak. Quiere decir entonces que cualquiera de nosotros primero puede elegir tomar conciencia con respecto a la dinámica de vida que estamos llevando adelante y al mundo que ha cambiado completamente. Una simple reflexión con respecto a la dinámica de vida que estamos llevando hoy en día en nuestra sociedad surge de la comparación de la computadora de a bordo del Apolo 11 con una computadora actual que utilizamos cualquiera de nosotros. La computadora de nuestros días posee 2 millones más de memoria RAM que la computadora del Apolo 11 y 33 millones más de memoria de disco duro. Una velocidad 4.000 veces mayor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vivimos una vida más instantánea que la que vivíamos años atrás. La capacidad de análisis crítico, de reflexión, la capacidad de diseñar nuestras clases, de pautarlas, de repensarlas, cada vez es menor porque vivimos en forma más instantánea, 4.000 veces más rápido que hace unos años atrás. Y además, porque estamos acercándonos a la era de la singularidad. ¿Qué es la era de la singularidad? Es el momento en el cual la capacidad de cálculo de las computadoras reemplacen al cerebro humano, superen al cerebro humano. Ustedes, ya hay bancos, a nivel bancos, en sedes bancarias, que no necesitan personas para funcionar. Incluso ayer estábamos en un equipo de investigación con un importante directivo de un banco de la Argentina y él nos planteaba que el problema es que tienen que despedir gente justamente porque cada vez tienen más protagonismo. ¿Están moviéndome las transparencias, chicos? Yo no las estoy pasando. A ver, ahí vamos. Me quedo ahí. Están despidiendo gente justamente porque las nuevas tecnologías toman cada vez más protagonismo en las instituciones bancarias. Y es allí donde los seres humanos y también nosotros como académicos, como docentes, tenemos la posibilidad de darnos cuenta cómo va a ser la educación para estos tiempos que nos tocan vivir, donde nos rodea la incertidumbre. Y por eso mismo somos nosotros los que tenemos que dar cierto tipo de certidumbres ante tanta incertidumbre. Somos nosotros los que tenemos que despertar posibilidades en nuestros alumnos para que puedan ver mundos que no existen todavía y para que podamos ayudar a crear esos mundos, a co-crear esos mundos en forma colaborativa
de modo tal que sean los protagonistas de su futuro. Hoy vivimos en un mundo con instrumentos perfectos. La robótica ha llevado a crear en el año 2015 humanoides que hablan varios idiomas y son instrumentos casi perfectos, que en algunos casos superan las habilidades humanas. Sin embargo, a pesar de esta perfección y de esta efectividad de respuesta, nos encontramos con personas que cada vez más quieren parecerse a las máquinas. Y si tuviese más tiempo, profundizaría mucho más en este tema porque me apasiona la robótica, me encanta la innovación, pero solamente quiero darles un dato. El señor Elon Musk creó un microchip que se implanta detrás de la oreja de los pacientes con una intervención ambulatoria, con anestesia local y por un robot. Ese microchip de 4 milímetros por 4 milímetros por ahora sirve para poder solucionar ciertas patologías. Sin embargo, ya se está pensando en agregarle memoria y Wi-Fi a ese microchip. Las primeras pruebas se han hecho, yo lo tuiteo eso porque esas cosas me parecen sorprendentes y también me parecen necesarias de ser conocidas para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo más allá de la pandemia, más allá de la dinámica cotidiana. Y este exceso de tecnología nos genera a todos, casi todos nosotros, la tecnodependencia. ¿Qué es la tecnodependencia? Es la adicción a determinadas dosis de ciertas tecnologías que en realidad no son necesarias para la vida, para la salud o para el bienestar de las personas. ¿Y por qué creen ustedes que la tecnodependencia genera ese tipo de adicción a determinadas dosis de nuevas tecnologías o de ciertas tecnologías? Justamente porque la utilización de ciertas aplicaciones y de ciertas herramientas informáticas generan dopamina. Y la dopamina nos lleva a que cada vez que estamos conectados con nuestros aparatos celulares o con nuestros equipos, más tiempo queremos pasar con nuestros equipos. A punto tal que incluso, producto de esta cuarentena prolongada que hemos tenido, al menos en la República Argentina, muchas personas padecen el sedentarismo digital. O sea, es algo así como si estuviesen encapsuladas en sus domicilios, vinculadas solamente a través de sus herramientas digitales. Y en ciertos casos se demostró que se ha llegado a épocas de obesidad tecnológica. Las personas solamente se separan de su computadora para comer. Viven la vida en su micromundo informático. Y de alguna manera esto nos ha modificado nuestras formas de vida, a punto tal que estamos expuestos al universo a partir de las interacciones que realizamos en nuestras computadoras. Porque todos nosotros tenemos huellas digitales. O sea, aquello que hacemos en nuestras computadoras es público, no es privado. La digitalización nos expone, hasta incluso tal vez sin darnos cuenta, a estar observados a que las personas sepan cuáles son nuestras costumbres, nuestros gustos. En la República Argentina ya hay consultoras que no piden más, no nos piden más. Caramba, nos han desaparecido la presentación. ¿La levantás vos, Pauli? Sí, ahí estoy buscándola. Hay consultoras que no te preguntan más si sabes inglés, porque sus subsidiarias en otros países directamente saben cuánto tiempo lees páginas que están escritas o desarrolladas en el idioma inglés. Ese es el mundo que estamos viviendo y que de alguna manera nos aproxima al panóptico. ¿Y qué es el panóptico?
El panóptico eran comunidades ideadas allá por el siglo XVIII, donde todas las personas de las comunidades eran observadas por un vigilador y nadie podía ver al vigilador. Esto es una unidad carcelaria del panóptico del siglo XVIII. Ustedes me pueden decir, pero señor Jorge, esto no tiene nada que ver con lo que vivimos en nuestros días y yo les pido que reflexionen un poco con respecto a si no estamos siendo observados. Las aplicaciones que todos los seres humanos estamos utilizando están manejadas por algoritmos. Creo que alguno de ustedes lo habrá escuchado esto, los algoritmos de las redes sociales, de alguna manera retroalimenta, apalanca la dopamina que nosotros mismos creamos por la utilización y el algoritmo sabe qué es lo que te gusta a vos y cuando sabe que algo te gusta te lo ofrece cada vez más para que de alguna manera estés más tiempo dedicándole justamente tu parte de tu vida a la aplicación que estás utilizando. Jorge, pero ¿cómo puede ser esto? Y esto genera grandes problemas. Fíjense, justamente los algoritmos que se utilizan en las redes sociales han generado ciertos nuevos mundos o nuevos escenarios. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2013, la depresión y la ansiedad han aumentado en gran cantidad entre los adolescentes estadounidenses. ¿Por qué? Porque viven la vida conectados con sus teléfonos celulares. Y también hemos observado que ha habido un ingreso en hospitales porque las jóvenes se lastiman a sí mismas. Fíjense ustedes, las niñas de 15 a 19 años han incrementado su ingreso a hospitales al 62%. Y las niñas de 10 a 14 años han incrementado el ingreso a los hospitales por lastimarse a sí mismas en más de un 189%. Y esto es porque están todo el día sumergidos en su tecnología y de alguna manera encapsulados con sus redes sociales, a punto tal que se lastiman a sí mismas. Y lo más sorprendente, de nuevo se cayó la presentación. Yo la vuelvo a hacer. Y lo más sorprendente es que la utilización de estas herramientas informáticas o el exceso de utilización de algunas aplicaciones que están manejadas por algoritmos nos llevan a escalofriantes incrementos en las tasas de suicidio. Hay niñas de 15 a 19 años que han incrementado desde el 2011 a esta parte el 70% el incremento de las tasas de suicidios en los Estados Unidos y también niñas de 10 a 14 años el 151% en las tasas de suicidio. Nos gustaría a nosotros si algunas de las chicas del PAD nos pueden dar una mano porque se está cayendo la presentación. Yo la puedo hacer sin presentación, pero creo que va a agregar valor poder mostrarle a las personas el material. Muy bien. Este es el mundo en el que estamos viviendo y en este mundo nosotros estamos transfiriendo conocimiento a las personas. De alguna manera, y reforzando lo que planteaba Lorenzo, el mundo y el futuro ya no será aquello que podía ser. Todos nosotros estamos reunidos y estamos sumergidos en una modernidad líquida. Zygmunt Bauman planteaba, donde definía que las redes sociales adormecen las mentes. Y a partir de la utilización de estas redes sociales, todo lo preestablecido y lo rígido fue generándose una afluencia cada vez mayor, a punto tal que hoy creemos que el sedentarismo del sofá nos hace creer a nosotros como seres humanos que colaborar con el contexto social es poner un like. Y nada más lejos de esa realidad. Vivimos en tiempos de mucha rapidez, 4000 veces más rápido que muchos años atrás, unos pocos años atrás, y en un mundo líquido donde las personas viven sin demasiadas definiciones, porque el cambio es constante y hoy estamos enmarcados en una sociedad sorprendente con tecnología que está avanzando en forma
exponencial, mientras el aprendizaje es lineal. Como nos planteaba su santidad cuando teníamos el honor de escucharlo en nuestro campus de la Universidad de El Salvador, él nos planteaba y nos invitaba a reflexionar con respecto a que vivimos tiempos instantáneos que nos impiden madurar la mente y el corazón. Y si no maduramos la mente y el corazón, posiblemente no estemos dando el 100% de lo que podríamos dar, y por eso este planteo de analizar el contexto emocional en la transferencia del conocimiento. Para ello, entonces, si cada uno de nosotros como educadores estamos interesados en obrar de un modo diferente, tendremos que atravesar el desafío de aprender a ver las cosas de manera diferente. Nosotros estamos manejando nuestras carreras de posgrado bajo el paradigma o la visión de Peter Senge. Allá por 2005 habló de los modelos mentales. Los modelos mentales son supuestos o imaginarios profundamente arraigados que condicionan la forma que tenemos de ver el mundo y de interactuar en él. Son cristales omnipresentes que condicionan la forma de ver el mundo. Se sustentan en 4 pilares: la biología, la historia personal, la cultura, el lenguaje. El problema es que no todo el mundo sabe que cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo de manera diferente. Somos diferentes. Y no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y en la educación, cada uno de nuestros alumnos vive el mundo de manera diferente. Tiene interpretaciones que se sustentan en sus formas de ver el mundo, en sus modelos mentales. La profesora Clara Giroli, que fue parte de nuestro equipo docente hace muchos años, antes de irse más cerca del Señor, me regaló una transparencia que permanentemente la presento en mis charlas. Y tiene que ver con el pescadito que está dentro de la pecera. Míralo a Emilio Gaturrín. Emilio es el pescadito, ¿no? Todo el día dentro de la pecera. Ese es su mundo y no conoce otra cosa. La verdad debe ser raro, ¿no? Entonces la reflexión es que todo el mundo está metido dentro de su pecera. Y si no somos conscientes que hay mundos diferentes, jamás vamos a poder siquiera evaluar los beneficios o las desventajas de esa diversidad de mundos. Muchos de nosotros podemos vivir la vida dentro de nuestras propias peceras y nos perdemos la posibilidad de descubrir las maravillosas posibilidades que hay más allá de nuestras propias peceras. Para ello, el aprendizaje personal es una oportunidad. Es una oportunidad para trascender, para desarrollarse, para crecer, para anticiparse, para crear nuevos mundos, para co-crear nuevos mundos, y para ser más conscientes aún que nuestra forma de observar el mundo constituye el límite de nuestra capacidad de acción efectiva. Nuestra forma de observar el mundo constituye el límite de nuestra capacidad de acción efectiva. ¿Cómo vamos a hacer entonces para incrementar nuestra capacidad de acción efectiva, tratar de salir de nuestra zona de confort y tratar de descubrir nuevos rumbos o nuevas posibilidades, incluso ante la adversidad que nos presenta la pandemia, ante la dinámica del cambio que es instantánea y exponencial, a pesar de que la educación evoluciona en forma lineal? Y nuestra mirada es que la clave de la educación no solamente es enseñar. La clave de la educación es despertar posibilidades. Sustentamos muchas de las ideas que nosotros desarrollamos en nuestras carreras en un referente, Sir Ken Robinson, recientemente fallecido, un ser de luz que le ha aportado mucho a la educación, y quisimos con Paula traer este pequeño fragmento porque es empezar a conversar de lo que nos preocupa. ¿Cómo hacemos para transferir conocimiento en este nuevo mundo virtual? Él definía: el sistema educativo actual ha sido diseñado y concebido para otra época, para los tiempos de la Ilustración y de la Revolución Industrial. La linealidad es producto de la estandarización propia de la Revolución Industrial.
Sin embargo, los grandes aprendizajes se dan en entornos colaborativos. Si puedes encender la chispa de la curiosidad en un niño, logrará aprender sin mucha ayuda. Primer tip, entonces, para que todos ustedes se redescubran en estos tiempos instantáneos en los cuales no podemos madurar la mente y el corazón. Si podemos encender la chispa de la curiosidad en nuestros alumnos, sin duda lograrán aprender sin mucha ayuda. Hasta podrán crear y generar nuevas posibilidades gracias a esa chispa de curiosidad. Nuestra intención, la intención de Pauli, mi intención es, dentro de lo posible, tratar de invitarlos a tener una chispa de curiosidad con respecto a estas nuevas posibilidades que nos brindan las neurociencias. Miguel Ángel Escotet, un catedrático español, un ser de luz, yo tuve el honor de ser alumno de él, fue uno de los hitos en mi vida. Miguel Ángel Escotet me ayudó a ver el mundo de manera diferente, no solamente por sus conocimientos, sino por su carácter, por su humildad, por su compromiso con la transferencia del conocimiento. Tiene una frase que la planteó en las aulas y yo siempre la repito, ¿no? Él define que hemos creado un mundo educativo que tiene bastante de ficción. Pensamos que todo está hecho. Y con aquello que los alumnos, otra vez se fueron las transparencias, Sí, chicas. ahí las va a subir la gente de Paz directamente. Okay. Con aquello que les enseñamos a los chicos en la educación formal, que permanecen 16 años en la educación, está todo hecho. O sea, nos ayudamos a creer que con aquellos programas que ellos incorporan, ya tienen la vida o el futuro asegurado. El caso es que los inducimos a creer que con aquello que están aprendiendo van a tener su futuro resuelto. Mientras lo razonable sería, afirmó Escotet, que los ayudáramos a construir ese futuro, que los acompañásemos en la construcción de ese futuro. Como ustedes saben, o como muchos de ustedes saben, en Silicon Valley hace muchos años empezó a desarrollarse un ámbito de conocimiento que es la Universidad Singularity. Porque la Universidad Singularity se preocupa y se ocupa de la innovación tecnológica. Ahora, ¿de qué manera podemos colaborar para que los seres humanos y para que las personas puedan estar a la altura de los desafíos exponenciales que plantea la innovación tecnológica, de modo tal que podamos lograr innovar al ser humano para que pueda estar a la altura de las circunstancias y para que pueda interactuar con las nuevas tecnologías con efectividad? Fíjense lo que nos pasó este año. De un instante a otro nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestras formas de transferencia de conocimiento. Y muchos hemos crecido, hemos aprendido, nos hemos desarrollado y nos hemos enriquecido, nos vimos expuestos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir generando nuevas posibilidades para un mundo que no va a ser el mismo. Fundamentalmente, porque el tipo de mundo que estamos viviendo nos inspira y nos lleva a tener que liderar ámbitos de intersubjetividad. Nosotros que estamos al frente de las aulas, necesitamos tener las herramientas, estamos convencidos que necesitamos contar con las herramientas necesarias como para poder liderar la intersubjetividad de todo ser humano. Y para eso, Pauli, ¿qué es necesario? Aprender, desaprender y reaprender. Y estoy convencido que estos espacios que genera la Universidad de El Salvador son sumamente necesarios para poder desaprender y reaprender. Así que, Paulita, si sos tan amable, toma la Dale. próxima. Creo que lo interesante de esto de desaprender es que todos nos vimos expuestos a desaprender una clase presencial
para reaprender cómo sería en formato virtual y cuáles son las cosas que nos pasan en formato virtual al compartir el aprendizaje con nuestros alumnos. ¿Sí? Y algunas estadísticas que nos gustan para empezar a introducir este tema y para ir más en profundidad en todo lo que es la autogestión emocional, es el tema de los fallos al que nos vemos expuestos cuando hacemos reuniones virtuales, como esto de que de golpe se nos caiga la presentación, se nos caiga el sistema, no nos funciona internet. Hay una estadística que relevó muchos de esos fracasos en reuniones virtuales o fallos y dice que mucho tiene que ver cuando el facilitador no conoce bien las opciones o las aplicaciones que está utilizando. ¿Y por qué nos gusta hacer un poquito de hincapié en esto de los fallos o de los distractores que vamos a ver ahora? Porque todos los distractores que existen en este entorno virtual cortan lo que sería el rapport. El rapport es una palabra que viene del francés y que nosotros desde el ámbito del coaching la utilizamos mucho y que tiene que ver con esa conexión empática que tenemos con la otra persona, con aquel que estamos hablando, con la audiencia, con nuestros alumnos. Generamos una conexión de ida y vuelta, una conexión de empatía que en el entorno presencial nos es mucho más fácil detectar que ese rapport está sucediendo. Y en el entorno virtual existen a veces fallos, quizás externos o propios nuestros de utilización de las aplicaciones, y también existen una cantidad enorme de distractores que limitan la capacidad de atención de la otra persona, correos electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes de texto, todo lo que dice acá. Ahora, ¿saben qué es lo más crítico de esto? Que si bien nosotros somos conscientes de que esto existe, porque todos me van a decir, desde luego, sabemos que el alumno está mucho más expuesto a estar en la computadora y que lo distraiga un correo que está ingresando. Hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos y el 92% de los encuestados confesó estar haciendo otras cosas mientras están presenciando reuniones. Imagínense que de 144 personas que hoy hay acá conectadas, sería decir que 120 de ustedes están o contestando un WhatsApp, o revisando un email, o quizás adelantando un trabajo que no tiene que ver con lo que están viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el lado y desde qué es lo que nos preguntamos y a qué desafío nos enfrentamos como profesores, como oradores, como interlocutores y como también líderes de un proceso de transferencia de conocimiento? Es cómo lidiar con esta situación y cómo empezar a incluir en nuestro proceso, en nuestro rediseño de talleres, aquellas cosas que hacen, que nos vuelven a conectar con los alumnos, que nos vuelven a conectar con la emocionalidad del grupo. Y ahora, una pregunta que les quería hacer, y me gustaría que me contesten ahí por el chat, es ¿cuánto tiempo creen que pueden mantenerse la atención plena? ¿Cuánto tiempo? 20 me ponen ahí, ¿qué? 20 minutos. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, me dicen por ahí, 15 minutos, 20, 40, 15. Bien, bueno, hay bastante alto consenso de que no llegamos a los 30 minutos, ¿sí? Nuestro cerebro tiene una particularidad. Hay más capacidad de captar información del entorno que de procesar sensorialmente esa información. Entonces, como bien pone ahí María Amalia, depende de la motivación, pero en general nosotros tenemos periodos de atención sostenida que son de 15 o de 20 minutos. Ahora, si sabemos esta información y si contamos con esta información, ¿qué tenemos que hacer para optimizar la atención? ¿Qué tenemos que hacer para prolongar esos periodos y mejorar esos periodos de atención? Y mucho tiene que ver con lo que se llama el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional, fíjense cómo el factor temporal empieza a entrar en juego en la ecuación. Y a mí hay algo que me impacta mucho más, que es clases cortas, actividades, interacciones, colaboratividad. Ahora vamos a ver algunos de esos tips. Pero es muy importante tener en cuenta que juegan las emociones en esto. ¿Por qué? Porque para guiar procesos de atención y captar la atención de la audiencia, la atención, ¿qué capta la atención? Como me dicen ahí, el dinamismo, lo visual, lo relevante, pero también el contexto emocional. Fíjense que somos seres emocionales y recordamos las historias que nos emocionan, recordamos aquellas cosas que nos generan alguna emoción. ¿Y por qué es esto? Porque la emoción tiene una particularidad. Como ven ahí en la etimología de la palabra emoción viene del verbo mover, emotion en inglés, o emovere en griego,
habla de un movimiento de adentro hacia afuera. Entonces la emoción tiene que ver con poner en acción. La curiosidad, como les decía antes Jorge, es una emoción que pone en acción mi capacidad de investigar, de tomar algo distinto, de preguntarme, de reflexionar activamente. Entonces, nosotros podemos utilizar la emoción del grupo, no solo desde el reconocimiento y de la empatía con esa emoción, sino de poder capitalizarla hacia algo positivo, hacia nuevas acciones y ponerla en movimiento, ¿no? Creo que esta es la mayor capacidad de las emociones, es la energía que traen para poner en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones para automotivarnos y administrar las emociones dentro de nosotros y de nuestras relaciones. Y como bien dicen ahí, tiene que ver con motivación, con mi motivación y cómo conectar con la motivación de los demás. Y mucho de eso se trata la gestión y la autogestión emocional. Ahora, ¿por qué es tan relevante el tema emocional? Esto se viene estudiando, parece que tiene menos años, pero en el año 1920 ya se empezó a hablar de inteligencia social y fueron muchos conceptos que ustedes van a ver ahí, como inteligencias múltiples, que ya sale en el año 83, que lo trae Gardner, o la inteligencia emocional, que empieza a salir en el año 90, y quizás la teoría que todos conocemos más ampliamente es la de Goleman del año 95. Ahora, ¿por qué se estudian por qué estudiamos o por qué nos preocupamos por la inteligencia emocional? Y es porque mucha de la inteligencia emocional tiene que ver con el éxito laboral o con el éxito, en este caso, de nuestros procesos formativos. Entonces, ¿qué es lo relevante en este caso? Es que debemos tomar conciencia de la emoción del grupo, de las emocionalidades, que eso lo vamos a hacer a través del rapport, de técnicas que nos permitan entrar en contacto. Ahora vamos a ver un poquito más cómo es esto de la competencia emocional. Y después hay una frase a mí que me gusta mucho, que es convertir la experiencia del aula en algo emocionante. Lograr que esa emoción lleve a la acción a los participantes del aula. Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar de conciencia emocional? Porque nosotros, en nuestros ámbitos de aprendizaje y en nuestros ámbitos, en la vida en general, las emociones las percibimos a través de hechos, a través de percepciones, pero tienen que ver con nuestras interpretaciones. Nuestras interpretaciones son aquellas que alimentan y generan distintas emociones. Vivimos generando interpretaciones, como les decía Jorge, a través de nuestros modelos mentales, a través de nuestra manera de ver el mundo, interpretamos y eso nos genera emociones. Tener esta conciencia emocional hace que nosotros podamos empezar a evaluar cuáles son nuestras interpretaciones, qué nos están diciendo nuestras interpretaciones de nosotros mismos, y a partir de ello llevarlas a la acción. Por ejemplo, yo puedo generar a través de hechos y a través de percepciones, puedo generar la curiosidad y que la acción que suceda a partir de eso es la investigación. O puedo tener una emoción como la envidia. Muchas veces me gusta preguntar, ¿la envidia es buena o es mala? ¿Qué piensan ahí? Me gustaría en el chat que alguno ponga, ¿es buena o es mala la envidia? ¿Es humana? ¿Es motivadora? Depende. Bien. Entonces, si empezamos a interpretar que las emociones tienen que ver con nuestra conciencia emocional y que me pueden llevar a la acción, no existen emociones que sean buenas o malas. Las emociones son información que me dan mayor autoconciencia. Entonces, lo malo es cómo la canalizamos. Lo malo es a qué acciones llevamos a veces la envidia. Pero la emoción per se, lo que me muestra es, por ejemplo, la envidia puede mostrarme qué me falta a mí tener y qué yo quisiera tener. Y me puede llevar a la acción a, por ejemplo, no sé, un estudiante que envidia a otro porque se sacó más nota en el examen. Lo puede movilizar a estudiar más, a aprender del otro, a ver qué recursos no utilizó. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en cómo capitalizar esa emoción hacia una acción efectiva, cómo gestionar esa acción de manera efectiva. Y por eso, dentro de este concepto, nos gusta hablar de maestría emocional. Lo que nosotros deberíamos tener es, además de conciencia emocional de nuestros grupos, conciencia emocional propia para poder, si yo no lo vivo en primera persona, no lo puedo trasladar al otro. Entonces, empezar por esta posibilidad de aumentar la intensidad de conciencia que posee todo ser humano y que le permite lograr a una persona una interpretación generativa. O sea, a partir de una
de una serie de hechos observados, empezar a aumentar la intensidad de conciencia. Entonces, acá les doy un pequeño ejercicio que solemos hacer mucho con Jorge en las clases, que es, por ejemplo, hacer un check-in y preguntarle a los alumnos cómo llegan a esta clase. Y tener registro y conciencia emocional de cómo está el grupo al momento de empezar a trabajar en la clase, en una clase virtual, por ejemplo, donde la hacemos de manera sincrónica. ¿Qué nos permite esto? Empezar a dar distintas respuestas ante una emoción. Si veo que el grupo llega cansado, agobiado, estuvieron todo el día sentados en la computadora, entonces puedo adaptar mi propuesta a interpretar generativamente esa emoción. Puedo adoptar acciones más efectivas ante esa emoción. Ahora, si yo no tengo esa conciencia emocional, como dice abajo, fíjense, de la emoción voy a una conciencia emocional. Ahora, si yo no paso por el paso de conciencia emocional, no voy a poder gestionar efectivamente las emociones. Entonces, tengo que lograr la conciencia emocional. Y a partir de eso puedo encontrar los beneficios que hay detrás de una emoción. Un enojo me permite revisar mis expectativas respecto a una situación, la envidia me permite enfrentarme a algo que yo deseo más fuertemente, hay emociones que me llevan hacia la curiosidad, interpretar cuál es el costo de no responder y descubrir qué oportunidades tenemos de trascendencia frente a estas emociones. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la maestría emocional? Es primero gestionando nuestras propias emociones y después trabajando en conciencia emocional para poder hacer una gestión efectiva. Y una de las herramientas podría ser esta que yo les contaba antes, que es, por ejemplo, hacer un check-in al inicio de una clase, al inicio de un momento de trabajo. Nos enfrentamos, y les cuento un caso así muy cortito, nos enfrentamos, este año yo estoy como profesora en una materia donde estamos desarrollando la tesis de los alumnos de una maestría, y nos enfrentamos este año a una situación de pandemia y de mucha ansiedad de los alumnos frente al desafío de presentar su trabajo y su tesis. Entonces, fíjense que más allá del contenido, en ese espacio fue importante, y tuve la suerte también de que Jorge ahí me acompañara en una clase que dedicamos prácticamente toda la clase a conversar, interpretar las emociones y poder hacer una gestión efectiva de esas emociones. Y eso fue más importante en ese proceso educativo, que ya todos esos alumnos están concluyendo ahora este año con muy buenos trabajos que están presentando, mucho más importante eso quizás que dedicarlo a la transferencia de algunas herramientas metodológicas o de otro tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para dar este primer paso? Como decíamos antes y como decía Jorge, es la autogestión emocional arranca por uno y arranca por entrar y conscientemente sobre cuáles son mis modelos, cuáles son las cosas que yo tengo que mejorar, cuál es mi brecha. Entonces les queríamos compartir un cuestionario de autoevaluación emocional que hemos generado, que está aprobado, que ahora Jorge les va a contar un poquito más. Y lo que nos gustaba era que se lo lleven y que se lleven ustedes una evaluación de cómo están a nivel de autogestión emocional, ¿no? Que puedan tener este cuestionario a modo de autoevaluación. Entonces, les vamos acá a poner un link en el chat donde van a poder acceder a ese cuestionario. Quizás no es necesario que lo hagan ahora, pero sí todos los que lo hagan van a recibir los resultados de las preguntas que hayan contestado en su casilla de correo y van a poder tener ese cuestionario a modo de poder identificar cuál es la brecha con la que ustedes se enfrentan en una autogestión emocional. Y ahí por ahí está bueno que Jorge les cuentes algunos resultados que hemos tenido a partir de la aplicación de este cuestionario. Este es un instrumento de investigación que desarrollamos allá por el año 2013 y que fue utilizado en mi tesis doctoral, que analizó fundamentalmente de qué manera los alumnos incorporan destrezas emocionales en los ámbitos formativos de nuestras carreras y de qué manera se aplican esa incorporación de conocimientos emocionales en los ambientes del trabajo. Ustedes pueden ver aquí un cuadro en el que van a poder visualizar dos colores. El color rosa oscuro, que es la curva de competencias emocionales que poseían los maestrandos al iniciar nuestras carreras de posgrado,
evaluados en forma anónima por sus compañeros de trabajo. O sea, lo que hicimos fue ir a los ambientes de trabajo, en forma anónima preguntarles, con este cuestionario que le acabamos de brindar a ustedes, cuáles eran las habilidades emocionales de sus compañeros. Analizamos las respuestas anónimas y el resultado fue un bajo conocimiento y una gran dispersión de las competencias emocionales. Después del proceso formativo, una vez completado el proceso formativo de nuestras carreras, una carrera es la especialización en liderazgo y desarrollo personal, nuestra otra carrera, la maestría, es la maestría en coaching y cambio organizacional. Hicimos la misma encuesta en forma anónima a los ambientes del trabajo y le preguntamos a los compañeros de trabajo de nuestros alumnos cuáles eran sus destrezas emocionales. Este instrumento que nosotros desarrollamos tiene fiabilidad y validez, o sea, lo hemos analizado en profundidad para poder tener en cuenta la veracidad en el desplazamiento de la frontera de la ciencia. Fíjense ustedes cuando los alumnos terminan el segundo año, cómo incrementan sus conocimientos en autogestión emocional y cómo se concentra ese conocimiento mucho más de lo que anteriormente era en el inicio de la carrera. O sea, existe un aprendizaje significativo de autogestión emocional al pasar por los claustros e incorporar las competencias que nosotros les ofrecemos a nuestros alumnos. Y por eso también quisimos ofrecerle a ustedes la posibilidad de que analicen cómo están para tratar de descubrir o darse cuenta cómo pueden estar. Nuestra invitación es a ofrecerles la posibilidad de salir de sus propias peceras y descubrir mundos maravillosos más allá de sus propias peceras. Lo que nosotros queremos plantearles como posibilidades de mejora en estas épocas virtuales son tips que tal vez les puedan servir de utilidad, pueden ser de utilidad, puedan servirle para planificar el futuro. Es, primero y antes que nada, estar preparado para el cambio, porque el cambio es constante. Optimizar la planificación, la estructuración y el diseño de las asignaturas. Liderar un ámbito de aprendizaje inspirador, dinámico y proactivo. Si yo voy a esperar que mis alumnos hagan y que mis alumnos logren la inspiración, primero tengo que hacerlo en primera persona. La dinámica, el carácter lo tengo que aportar como líder de ese espacio formativo. Promover la retroalimentación, generar un vínculo de retroalimentación como el que estamos tratando de generar intercambiando puntos de vista con ustedes. Inspirar a los estudiantes en la generación de un ámbito de curiosidad continua. Podemos despertar en las personas la curiosidad para que de alguna manera, gracias a esa curiosidad, puedan estar enganchadas desde el corazón y desde la pasión con cada uno de los aprendizajes que ustedes quieran transferir. Y ese ámbito de curiosidad continua les permite analizar los desafíos que les presentan la diversidad de modelos mentales que hay en el aula. Procurar que los participantes se sientan socialmente presentes. No podemos hablar en una computadora, tenemos que vibrar con las personas que están detrás de la computadora. Tenemos que generar puentes que vinculen la esencia de los seres humanos más allá de la herramienta. Y la recomendación también es estructurar actividades de aprendizaje colaborativos, entre otras, debates, foros y lluvia de ideas. Debates, foros y lluvias de ideas. En definitiva, les vamos a dar una buena noticia. Para que las cosas cambien, primero tenés que cambiar vos. En realidad, cuando podamos darnos cuenta que la herramienta es un puente que nos vincula con seres humanos, vamos a tener la inmensa posibilidad de descubrir cuánto más podemos brindar a nuestro contexto social desde la educación virtual. ¿A cuántas más personas les vamos a poder acariciar el corazón desde nuestros conocimientos y de nuestros saberes o desde la transferencia de nuestros saberes, siendo proactivos, liderando el espacio inspirador y despertando posibilidades de curiosidad
en nuestros alumnos. Para despedirnos, un pequeño cuentito. Florencia, en aquella época del Renacimiento, planteaba tener grandes esculturas. En una oportunidad se hizo un gran concurso para poder hacer una gran escultura. Para eso, los mejores escultores de la ciudad empezaron a hacer sus bocetos, hubo 2 ganadores, y en base a esos bocetos trasladaron desde Carrara, a 300 kilómetros de Florencia, hasta la ciudad de Florencia, una roca escultórica de 500 toneladas de peso y 5,20 metros de altura. Cuando el escultor ganador comenzó a esculpirla, se dio cuenta que no podía plasmar en esa roca escultórica la obra. Y dijo, la roca es amorfa, no se puede hacer nada con esta roca escultórica. El segundo escultor empezó a tallar la roca, incluso hizo un orificio de lado a lado en esa roca y definió lo mismo que el primero. En esta roca no se puede hacer absolutamente nada porque es amorfa, no tiene forma para ser esculpida. Y quedó arrumbada durante muchos años en Florencia, hasta que nació un señor a los 24 años, con 1,50 m y con 2 cinceles, dijo, yo puedo hacer algo con esta roca escultórica. Ese señor, con esa roca escultórica que no tenía forma, logró esculpir el David. Miguel Ángel Buonarroti se encerró en una casilla de madera para que nadie lo criticase cuando estaba trabajando y vivió apasionadamente con su obra durante 2 años y pudo lograr una obra maestra que hoy seguimos admirando. Y eso tiene que ver con la educación. Esto, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la educación. Porque cuando le preguntaban a Buonarroti cómo hacía estas obras maestras, él contestaba que sacaba el mármol que sobraba. Y en realidad, la educación también es sacar el mármol que sobra de los seres humanos, acariciar el alma de las personas para sacar el mármol que sobra, mostrarles las nuevas posibilidades, descubrir o ayudarlos a descubrir, o inspirarlos a descubrir, o acompañarlos a descubrir que pueden hacer de su vida una obra de arte, sacando la banalidad, la superficialidad, la improvisación, y fundamentalmente concibiendo la obra de arte de tu vida con amor. Entonces, agradecerles a las autoridades de la universidad este espacio, agradecerles a todos ustedes por esta escucha empática y este compartir tan agradable que hemos tenido con el chat, y invitarlos a que puedan ver a la educación como puentes para descubrir nuevas posibilidades con los seres humanos y que ellos mismos puedan hacer de sus vidas que sean verdaderas obras de arte. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, ingeniera Luigi, por estar presente aquí. Igualmente, muchas gracias. Sí, la vocación es el arte en sí mismo. Sí, y también si no lo haces, gracias Luciana, muy amable. Si no lo haces con amor, o sea, esto es un arte, y si el arte no lo manejas con amor, no se logran buenas posibilidades. Entonces, sí, el propósito de la educación es trascendente. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la influencia que tenemos como agentes de cambio en la generación de nuevas sociedades, creo que es allí donde se intensifica la pasión por hacer, por producir y por generar momentos de concentración y de empoderamiento de los seres humanos.